El día que entré en esa fiesta esperando encontrar alegría en la celebración del 8º cumpleaños de mi nieto, no tenía ni idea de que marcaría el comienzo de una traición tan profunda que destrozaría todo lo que creía saber sobre el amor, la familia y la confianza. Las heridas de la pérdida de mi marido aún estaban frescas, pero nada podía prepararme para lo que estaba por venir. Permaneced atentos y no olvidéis suscribiros y decirme dónde lo estáis viendo. ¿Estáis viendo esto? Me encantaría conocer vuestra opinión. Recuerdo claramente aquel día. Había pasado poco más de un año desde que Harold falleció. Su ausencia aún resuena en todas las habitaciones de esta casa, de esta vida que construimos juntos. Yo era una mujer de 72 años, pero por dentro aún sentía que me aferraba a los últimos hilos de una vida que se había escapado demasiado pronto. Los días se me hacían largos y vacíos sin él, y nada parecía llenar el vacío. Me despertaba, deambulaba por la casa e intentaba mantenerme ocupada, pero ni limpiar, ni hacer jardinería, ni hornear podían acallar el dolor en mi pecho. Pero a pesar del peso del dolor que amenazaba con sepultarme, lo intenté seguir adelante, incluso intenté acercarme a Daniel, mi único hijo. Siempre había sido distante, pero tras la muerte de Harold quería estar ahí para él, quería que nos apoyáramos mutuamente, no quería perderlo también a él, así que cuando se acercó él cumplió 8 años. Pensé que sería la oportunidad perfecta para demostrarle que todavía importaba, quería estar ahí para él, quería ser parte de su vida. ¿Estás segura de que quieres ir, mamá? La voz de Daniel resonó en mi cabeza mientras estaba en la cocina sosteniendo la invitación. Sus palabras fueron como una bofetada en la cara, pero escondí el dolor detrás de una sonrisa forzada. Por supuesto que quiero ir, dije tratando de parecer alegre. Es el cumpleaños de Leo, no lo he visto en semanas. Daniel se quedó en silencio por un momento y luego murmuró algo entre dientes. No quiero que tu tristeza arruine el ambiente. Tristeza, así es como lo llamó. Era más que eso, era dolor, pena y una pérdida tan profunda que algunos días apenas podía respirar. Pero no quería discutir. Pude discutir, simplemente asentí con la cabeza e intenté ignorar el dolor. Faltaban pocos días para la fiesta y, cuanto más se acercaba, más sentía un nudo en el estómago por la expectación. Estaba deseando ver la cara de Leo cuando me viera, pero cuando llegó el día, enseguida me di cuenta de que la emoción que había sentido era solo cosa mía. En cuanto llegué a casa de Daniel y Jennifer, sentí el aire frío, la forma en que Daniel apenas me miraba a los ojos mientras me acompañaba al interior. Jennifer era educada, pero distante, y su sonrisa forzada nunca llegaba a sus ojos. Intenté entablar una conversación trivial, pero me sentía invisible. Cuando vi a Leo, no pude evitar sonreír. Estaba creciendo tan rápido que mi corazón se llenó de amor por él y no pude esperar para abrazarlo, pero cuando me acerqué para darle un abrazo, Daniel me interrumpió. Mamá, ahora no, dijo con brusquedad. Los fotógrafos nos están esperando. Me quedé paralizada. Mi hijo siempre había sido un poco distante, pero esto era diferente. Nunca me había tratado así antes. Me estaba rechazando, ignorándome. El dolor era casi insoportable. Observé cómo Daniel y Jennifer posaban para las fotos con sus amigos y vecinos, riendo, sonriendo y actuando como la familia perfecta, y allí estaba yo, sola en esquina de la habitación, con el corazón rompiéndose por segundos. A medida que avanzaba la fiesta, me sentía cada vez más invisible. Cada vez que intentaba entablar conversación, Daniel me rechazaba. Veía cómo los ojos de Jennifer se desviaban hacia él cada vez que yo hablaba, como si lo estuviera controlando, manipulándolo. Me hervía la sangre,
pero no sabía cómo enfrentarlo. Cuando la fiesta finalmente terminó, estaba agotada, emocionalmente agotada. Al día siguiente, Daniel vino a visitarme. Sabía que iba a pedirme dinero. Era su patrón y siempre le había dado lo que necesitaba, pero algo dentro de mí era diferente ahora, algo había cambiado. No podía seguir permitiéndole, especialmente cuando me trataba así. Mientras estaba sentada allí en silencio, viéndolo jugar con Leo, sentí una extraña sensación de determinación creciendo dentro de mí. No iba a ser su cajero automático, no iba a dejar que me utilizara, y luego me descartara como si no fuera nada. Se acercó a mí con esa mirada tan familiar, la que me decía que necesitaba algo. «Mamá», empezó. «Necesito dinero para pagar el alquiler y algunas facturas». Lo miré con el corazón encogido. Era el momento en el que no podía seguir así. «No, Daniel», dije con voz firme. «No voy a darte más dinero, no voy a seguir permitiéndote esto». Su rostro se endureció y apretó la mandíbula. «¿De qué estás hablando? Siempre me has dado dinero». «Lo sé, pero ya no», dije. «No voy a seguir haciendo esto. Tienes que resolver tus problemas por ti mismo». Sus ojos se abrieron de par en par y luego estalló su ira. «Lo estás haciendo a propósito. Estás tratando de castigarme, ¿verdad? Siempre has querido controlarme y ahora estás usando tu dinero para hacerlo. Eres igual que papá». Las palabras me dolieron más de lo que quiero admitir, pero algo dentro de mí se rompió. «No estoy tratando de castigarte, Daniel. Estoy tratando de enseñarte algo. Tienes que madurar y asumir la responsabilidad de tu propia vida. No puedo seguir haciéndolo todo por ti». Salió furioso de la casa dando un portazo. Me quedé allí con el corazón acelerado, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una extraña sensación de alivio. Había defendido mis derechos, pero también sabía que esto era solo el comienzo. No tenía ni idea de lo que se avecinaba, pero tenía la sensación de que iba a cambiarlo todo. No sabía lo acertada que estaba. Me quedé allí mirando la puerta que Daniel había cerrado de un portazo, cuyo sonido aún resonaba en mis oídos. Por un momento sentí alivio, pero rápidamente fue sustituido por un dolor en el pecho. Mi hijo, mi único hijo, nunca había sido tan frío, tan desdeñoso, y las palabras que me había lanzado, comparándome con Harold y acusándome de manipulación, me dolían más de lo que quería admitir. Estaba enfadado, nada más, frustrado y dolido, pero yo iba a dejar que siguiera utilizándome como apoyo, no más. Necesitaba espacio, necesitaba aclarar mis ideas. Me puse la chaqueta y salí a la calle, caminando sin rumbo por el barrio. El aire frío me azotaba la piel, pero me sentaba bien respirar, estar solo con mis pensamientos por primera vez en meses. No pensaba en la muerte de Harold ni en las exigencias de mi hijo, sino que me encontraba tratando de dar sentido a lo que acababa de pasar. La ira de Daniel, la indiferencia calculada de Jennifer, lo que estaba pasando en sus vidas, lo que me estaba perdiendo. Mis pies me llevaron más lejos de lo que pretendía. Me encontré caminando por el parque, donde las hojas ya habían empezado a cambiar de color. Me encantaba el otoño, la forma en que los colores de los árboles parecían cambiar. Calculada indiferencia de Jennifer, lo que estaba pasando en sus vidas, lo que me estaba perdiendo. Mis pies me llevaron más lejos de lo que pretendía y me encontré caminando por el parque, donde las hojas ya habían empezado a cambiar. Me encantaba el otoño, la forma en que los colores de los árboles parecían reflejar los cambios de estación de mi vida, pero hoy la belleza de todo aquello me parecía lejana. Estaba demasiado distraído por mis pensamientos, demasiado consumido por el caos de mi familia. Fue cuando llegué a la esquina de Oak y Main cuando los vi.
Jennifer, mi nuera. Estaba sentada en una cafetería con un hombre que no reconocí. Se reían, con la mano de ella apoyada en el brazo de él, como si por un momento se hubieran olvidado del mundo que los rodeaba. Me quedé allí de pie, escondida detrás del grueso cristal de la ventana de la cafetería, observándolos. No pude evitar sentir un nudo en el estómago. ¿Qué era esto? Siempre había sabido que Jennifer era una persona muy cariñosa, pero esto era diferente, esto estaba mal. Intenté sacarme de encima la inquietud que me invadía, pero mi curiosidad pudo más que yo. Sin pensarlo, me di la vuelta y me alejé por la calle con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, pero algo en su forma de actuar me hacía sentir que necesitaba saber más. Me estaba acercando demasiado a algo a lo que no estaba preparado para enfrentarme, pero no pude detenerme. Mis piernas me llevaron más lejos, y, antes de darme cuenta, había llegado detrás de la cafetería. No quería que me vieran, no quería causar una escena, así que mantuve la distancia, escondido en las sombras del callejón, a través de la pequeña abertura entre dos edificios. Observé cómo Jennifer y el hombre se levantaban, recogían sus cosas y salían de la cafetería. Parecían completamente a gusto el uno con el otro, sin culpa, sin vacilación, mientras se alejaban por la calle. No pude evitar seguirles. Mis pasos eran lentos, mi corazón pesaba por el peso de lo que estaba a punto de descubrir. No estaba seguro de lo que esperaba encontrar, pero una profunda sensación inquietante me decía que, fuera lo que fuera, no sería nada bueno. Doblaron la esquina y entraron en un hotel. Sus risas aún flotaban en el aire mientras entraban. Yo me quedé donde estaba, con los pies clavados en el suelo, la mente acelerada, no podía respirar, era como si el mundo hubiera dejado de girar, dejándome congelada en el tiempo. Entonces, como para confirmar mis peores temores, lo vi. Jennifer lo besó allí mismo, en la calle, antes de entrar en el hotel. La realidad me golpeó como una tonelada de ladrillos. Mi nuera estaba engañando a Daniel y este hombre, fuera quien fuera, era a quien se estaba entregando. No podía creerlo. Sentí que iba a desplomarme allí mismo, en la acera. Solo podía pensar en Daniel, mi hijo. ¿Cómo iba a reaccionar ante esto? ¿Cómo iba a decírselo? ¿Cómo iba a romperle el corazón de esa manera? Sabía que tenía que decírselo, no había otra opción, era algo que él debía saber, pero la idea de decírselo, de ver su cara cuando se enterara de la verdad, me revolvió el estómago. Intenté alejar el miedo mientras caminaba de vuelta al coche. El trayecto a casa fue una nebulosa, mi mente era un torbellino de pensamientos. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo iba a hacerlo? ¿Cómo podía sentir el peso del secreto apretándome? Sabía que destruiría lo poco que quedaba de mi relación con Daniel, pero no podía ignorar, no ahora. Cuando por fin llegué a casa, me senté en el salón y me quedé mirando el espacio vacío que Harold había dejado. El silencio era asfixiante y lo único que podía oír era el eco de la risa de Jennifer. El sonido de sus labios al encontrarse con los de aquel hombre era el sonido de mi mundo haciéndose añicos. Tenía que decírselo a Daniel, pero ¿cómo iba a hacerlo? ¿Cómo iba a mirarle a la cara y decirle la verdad? Intenté calmar mis nervios, pero la idea de enfrentarme a él hacía que me temblaran las manos. Estuve dando vueltas por la habitación durante lo que me parecieron horas antes de decidir finalmente que no podía esperar, que no podía ocultárselo. Cogí el teléfono y marqué su número. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras sonaba el teléfono. ¿Hola? La voz de Daniel sonaba distante. Hace frío, Daniel, dije en un susurro apenas audible. Tengo que hablar contigo.
Hubo una pausa al otro lado de la línea y pude oírle suspirar. ¿Qué pasa, mamá? Respiré hondo, preparándome para lo que estaba a punto de decirle. Es por Jennifer. Hoy la he visto con alguien, un hombre. Se estaban besando, Daniel. Te está engañando. Hubo un largo silencio, de esos que se extienden entre dos personas como un cañón ancho e imposible de cruzar. Entonces, Daniel habló con voz tensa, incrédula. Estás mintiendo. Ojalá fuera, susurré con la garganta apretada por la emoción. Pero no lo estoy. Los vi juntos, no podía quedarme ahí sin decir nada. Esperé su respuesta, pero no llegó. Podía sentir cómo el espacio entre nosotros se hacía más grande, cómo el abismo se ampliaba con cada segundo que pasaba. Finalmente, la voz de Daniel rompió el silencio. No te creo, mamá. No te creo. Te lo estoy diciendo en serio, Daniel, tienes que creerme. Puedo creer, mamá, no lo creo, te estoy diciendo la verdad, Daniel, tienes que creerme. Pero ya podía oírlo en su voz, la duda, la ira, la incredulidad. No quería creerlo y una parte de mí sabía que no lo haría, pero no podía dar marcha atrás ahora. Te lo demostraré, dije con voz temblorosa. Te lo enseñaré todo. Colgué el teléfono con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. No iba a ser fácil, pero tenía que hacerlo. Tenía que hacerle ver que no podía dejar que Jennifer se saliera con la suya, no podía dejar que destruyera mi familia, no sin luchar. Apenas había dormido la noche anterior, mi mente había estado dando vueltas, repitiendo la escena en la cafetería, el beso, el hombre que no reconocí, parecía una pesadilla de la que no despertar. Pero era real, todo era real, y ahora tenía que enfrentarme a Daniel. Tenía que decirle lo que había visto, lo que sabía, por mucho que me destrozara hacerlo. Tenía que decírselo por su bien, por el bien de nuestra familia. La mañana parecía demasiado tranquila, demasiado pesada. Había ensayado lo que iba a decir 100 veces en mi cabeza, pero cada vez que lo pensaba, las palabras se me hacían más difíciles de pronunciar. ¿Y si no me creyera? ¿Y si me odiaba por decirle la verdad? ¿Y si lo arruinaba todo? Pero no podía seguir guardándomelo. Sabía que la verdad tenía que salir a la luz y que era yo quien tenía que hacerlo. Cuando llegué a la casa de Daniel sentí ese nudo familiar en el estómago. Hacía años que no visitaba esa casa, años que no me sentía bienvenida allí. Hubo un tiempo en que había sido mi hogar, un lugar donde me necesitaban, pero ahora me parecía frío, como un lugar al que ya no pertenecía. Llamé al timbre con las manos temblorosas y esperé. Al cabo de unos instantes, se abrió la puerta y Daniel estaba allí, mirándome con esa misma expresión cautelosa que no sabía si estaba enfadado o simplemente indiferente, pero tenía que hacerlo. Mamá, dijo con voz plana. ¿Qué pasa? Respiré hondo y entré, sabiendo que ya no podía echarse atrás. Daniel, tengo que hablar contigo sobre Jennifer. Frunció el ceño, claramente irritado. ¿Qué pasa con ella? No tengo tiempo para esto. La he visto hoy. Dije con voz temblorosa a pesar de mis esfuerzos por sonar tranquila. Te está engañando. La vi con otro hombre. Entraron juntos en un hotel. Los vi. Estás mintiendo, me interrumpió Daniel alzando la voz. Esto es ridículo. ¿Por qué haces esto, Alice? ¿Qué quieres de mí? Deja de intentar hacerme quedar como un idiota. Sacudió la cabeza con incredulidad, con las manos apretadas a los lados. Siempre has sido la reina del drama, pero esto es demasiado. Solo estás intentando hacernos daño. Sentí un pinchazo en el pecho. No estaba intentando hacerle daño, solo quería ayudarle a abrir los ojos a lo que tenía delante. Siempre has sido la reina del drama, pero esto es demasiado. Solo intentas hacernos daño.
Sentí un pinchazo en el pecho. No intentaba hacerle daño, intentaba ayudarle a abrir los ojos a lo que tenía delante, pero cuanto más hablaba, más me alejaba. No miento, dije luchando por mantener la voz firme. La vi. Daniel, te estoy diciendo la verdad. El rostro de Daniel se enrojeció y apretó la mandíbula. Parecía que iba a decir algo más, pero entonces la puerta de la otra habitación se abrió con un chirrido. Jennifer estaba en el umbral, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, que rápidamente disimuló con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Lo había oído todo. Oh, Alice, dijo con voz empalagosa. ¿En serio? ¿De verdad vas a hacer esto? Entró en la habitación con paso firme y entrecerrando los ojos con desprecio. Ni siquiera te avergüenzas, ¿verdad? ¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar para destruir nuestras vidas? Abrí la boca para hablar, pero Jennifer no había terminado. Se acercó y endureció el tono. Te estás haciendo vieja, Alice. Estás perdiendo la cabeza, ¿verdad? Necesitas ayuda. Quizá es hora de que lo admitas. Las palabras me dolieron más de lo que quería admitir, pero no podía dar marcha atrás. Ya no se trataba solo de mí, se trataba de la verdad. No iba a dejar que me manipulase, no esta vez, no cuando sabía el daño que le estaba haciendo a mi hijo. No me hables así, dije alzando la voz. Yo no estoy loca, tú sí. Tú eres la que lo está destruyendo todo. Has estado mintiéndole a Daniel y crees que no me voy a dar cuenta. Los ojos de Jennifer brillaron con furia. Dio un paso hacia mí, con el cuerpo rígido por la ira. Necesito escuchar esto. Nunca has sido parte de nuestra familia, Alice. ¿Crees que no sé lo que estás tratando de hacer? Siempre has querido arruinar las cosas. Y ahora estás usando esto para separarnos. ¿Qué clase de persona hace eso? Podía sentir la rabia creciendo en mí. Esto ya no se trataba solo de su aventura. Se trataba de años de manipulación. Años de fingir que todo estaba bien cuando no lo estaba y Jennifer. Ella era la mente maestra detrás de todo. Estaba temblando, pero no de miedo, sino de ira, de frustración, de los años de ser ignorada, menospreciada y apartada sin pensar. Busqué el objeto más cercano en la mesa, un vaso. Fue un impulso estúpido, una decisión tomada en una fracción de segundo, impulsada por la frustración. Agarré el vaso y, con un movimiento rápido, lo lancé al suelo con todas mis fuerzas. El sonido del cristal rompiéndose llenó la habitación, agudo y ensordecedor. El vaso se rompió en 1.000.000 de pedazos y uno de los fragmentos voló hacia Jennifer, cortándole la pierna. Ella gritó, un sonido agudo y lleno de rabia. «Mira lo que has hecho», gritó, agarrándose la pierna. La sangre comenzó a brotar entre sus dedos. «Has intentado matarme, estás loca, Alice, estás completamente fuera de control». Sus palabras me golpearon como una bofetada. No había querido hacerle daño, no me importaba, ni siquiera me importaba, no de verdad, pero lo que sí me importaba era que ahora estaba dando la vuelta a la situación y convirtiéndome en la villana. Ella estaba haciendo de víctima y yo era la que estaba perdiendo. Daniel corrió a su lado con el rostro desencajado por la ira y la incredulidad. «¿Qué demonios te pasa, mamá?», gritó. «Has perdido la cabeza. Sal de mi casa ahora mismo». Me quedé allí paralizada, con el corazón roto una vez más. Había intentado ayudarlo, había intentado decirle la verdad y así era como me lo pagaba. Los ojos inyectados en sangre de Jennifer me miraban con una satisfacción retorcida. Había ganado, había puesto a mi propio hijo en mi contra y no podía hacer nada al respecto. «He terminado contigo, Alice», dijo Daniel con voz fría. «No quiero volver a verte». No dije ni una palabra mientras me daba la vuelta y salía por la puerta. El peso de sus palabras, la forma en que me había
Echado como si no fuera nada, era demasiado para soportarlo, pero en el fondo sabía que no podía rendirme, no podía dejar que ganaran, encontraría la manera de hacerles ver la verdad, aunque eso significara perderlo todo. Nunca me había sentido tan impotente en toda mi vida. Los días posteriores al enfrentamiento fueron una nebulosa. No supe nada de Daniel. Ni lo vi. Las palabras de Jennifer aún resonaban en mi mente. Cómo había tergiversado todo, cómo me había convertido en la villana, y cómo Daniel, mi propio hijo, me había rechazado y echado de su casa como si yo fuera la culpable. Pasé los días siguientes en una nube de confusión, sin saber qué hacer. No podía volver a esa casa, no podía enfrentarme a él después de lo que me había dicho, pero tampoco podía dejar que las cosas acabaran así, tenía que seguir luchando, tenía que haber una manera de hacerles ver la verdad, pero esa lucha iba a ser tan fácil como pensaba. Era miércoles por la mañana cuando todo empezó. Había ido al mercado para intentar distraerme de todo lo que había pasado. Mientras caminaba por el pasillo, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, esperando ver un mensaje de Daniel. Quizá por fin se había decidido a ponerse en contacto conmigo, quizá por fin se había dado cuenta de la verdad. En cambio, era un mensaje de Jennifer. Tenemos que hablar de ti. No estás bien. Daniel y yo estamos preocupados por ti. Esto no puede seguir así. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quería decir? Esto no puede seguir así. Apenas había terminado de leer el mensaje cuando sonó el teléfono. Era Daniel. Mamá, tenemos que hablar, dijo con voz plana y sin emoción. Jennifer y yo estamos muy preocupados. No estás bien, necesitas ayuda. Ayuda, repetí confuso. ¿Qué quieres decir, Daniel? Solo intento decirte la verdad sobre tu mujer, intento protegerte, no estás bien, mamá. Repitió con voz tensa. Creemos que es hora de que busques ayuda profesional, quizá incluso ir a un centro durante un tiempo. Te estás volviendo más agresivo, le tiraste un vaso a Jennifer, eso no está bien. Me quedé allí paralizado en medio de la tienda de comestibles, asimilando las palabras. Un centro. Querían enviarme a un centro. Sentí como si el suelo se deslizara bajo mis pies. Daniel, dije con voz temblorosa. No estoy loca, no estoy perdiendo la cabeza, vi lo que vi y estoy tratando de protegerte, tienes que entenderlo. Lo siento, mamá, me interrumpió. Pero esto ya no es algo que podamos ignorar. Ya hemos hablado con un médico. Jennifer ha estado investigando y creemos que lo mejor para ti es buscar ayuda. Nosotros nos encargaremos de todo. Será mejor para ti. La última frase me atravesó como un cuchillo. Será mejor para ti. Las palabras sonaban como una mentira. No se trataba de que yo mejorara, se trataba de que ellos se deshicieran de mí. Estaban tratando de controlarme, de quitarme la poca independencia que me quedaba. Daniel, por favor, supliqué con la voz quebrada. No hagas esto, estás dejando que ella te manipule. Dejar que me haga esto, pero la línea se quedó en silencio. Pasó un momento y luego le oí suspirar, un sonido pesado lleno de resignación. Lo hago por ti, mamá. Quiero que te mejores. Quiero ayudarte. Antes de que pudiera decir nada más, colgó. Me quedé allí, en el pasillo, sintiendo que las paredes se cerraban sobre mí. Un hospital, un centro psiquiátrico, era eso en lo que me había convertido a sus ojos. Alguien a quien había que encerrar. No tuve tiempo de procesarlo todo antes de que sonara el timbre de mi casa más tarde ese mismo día. No esperaba a nadie, así que cuando abrí la puerta me sorprendió ver a Daniel allí de pie con Jennifer a su lado. Ella tenía esa misma sonrisa de satisfacción y lástima en su rostro que me hacía hervir la sangre. Lo siento, mamá, dijo Daniel, con un aspecto más incómodo del que le había visto nunca.
Pero hemos hecho arreglos. Creemos que es lo mejor para ti, es hora de que busques ayuda. Buscar ayuda, repetí con voz cada vez más enojada. No voy a ir a ningún maldito centro, no necesito ayuda. Necesito que veas lo que está pasando, lo que ella te está haciendo. Jennifer dio un paso adelante con voz dulce pero llena de malicia. Daniel y yo solo intentamos hacer lo mejor para ti, Alice. Ya no eres la persona que solías ser. Te estás volviendo más inestable, más errática. No podemos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo te haces daño. Quería gritarle para revelar la verdad allí mismo, pero sabía que no serviría de nada. No me escucharían. Ya estaban tan metidos en sus mentiras que no me creerían. Te están esperando en el centro, dijo Daniel, evitando mi mirada. Nosotros nos encargaremos de todo. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Nunca había imaginado que mi propio hijo me haría esto, que permitiría que Jennifer lo manipulase para que creyese que yo era el problema. Era la traición definitiva. Antes de que pudiera decir nada, 2 hombres trajeados que no había visto antes entraron por la puerta detrás de Daniel y Jennifer. No dijeron nada, solo se quedaron allí, en silencio y fríos. Mi corazón se aceleró. Sabía para qué estaban allí. Daniel, por favor, susurré con voz temblorosa. No lo hagas, no puedes dejar que me lleven, no estoy loca. Pero Daniel se hizo a un lado con el rostro impasible. Estoy haciendo lo mejor para ti, mamá, lo siento. Uno de los hombres se acercó a mí. Señora Alice, por favor, tenemos que llevarla al coche. Quería luchar, quería gritar, quería defenderme de esta locura, pero estaba demasiado débil, demasiado destrozada. Me estaban llevando y no podía hacer nada al respecto. Mientras me llevaban al coche, la voz de Jennifer resonaba detrás de mí. Será mejor para ti, Alice, ya lo verás. El trayecto hasta el centro fue como una lenta y asfixiante pesadilla. Estaba atrapada, sin control, sin voz. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente se derramaron mientras estaba sentada en el asiento trasero, mirando por la ventana el mundo del que me estaban alejando. Nunca me había sentido tan sola en mi vida. Me trataban como si fuera incapaz, como si no tuviera voz ni voto en mi propia vida, pero se equivocaban, yo no estaba loca, no estaba débil y no iba a rendirme. Encontraría una salida, tenía que hacerlo. Las paredes del centro eran frías, desnudas e impersonales. El olor estéril a desinfectante flotaba en el aire mezclándose con él. Estaba loca, no era débil y no iba a rendirme. Encontraría una salida, tenía que hacerlo. Las paredes del centro eran frías e impersonales. El olor estéril del desinfectante flotaba en el aire mezclándose con el zumbido de las máquinas de fondo. No se parecía en nada a la vida que había conocido antes. Aquello no era mi hogar, era un lugar al que iban las personas que no tenían ningún sitio a donde ir, a las que consideraban incapaces de cuidar de sí mismas, y eso es lo que pensaban de mí ahora. Estaba sentada en la pequeña y incómoda silla de mi habitación, con las manos descansando en mi regazo, sintiendo el peso de todo. ¿Cómo había llegado hasta allí? Hacía solo unas semanas estaba en mi propia casa, viviendo mi vida, tratando de ayudar a mi hijo a ver la verdad, y ahora me trataban como a una inválida, como una carga, y lo peor era que nadie me escuchaba. Daniel, mi propia carne y sangre, me había hecho esto. Había dejado que Jennifer lo manipulase, que lo convenciese de que estaba perdiendo la cabeza. Había pasado años protegiéndolo, amándolo, solo para que él me dejara de lado como si no fuera nada. Y Jennifer, ella era la titiritera que movía los hilos detrás de todo. Era humillante la forma en que me trataban, la forma en que me hablaban, como si fuera frágil,
como si no entendiera lo que estaba pasando. Nunca me había sentido tan pequeña en toda mi vida. La primera visita que me hicieron fue una experiencia traumática que nunca olvidaré. Daniel apareció con aspecto incómodo y culpable, como si no supiera realmente cómo lidiar con la situación. Se notaba que estaba luchando con la decisión que había tomado. Había un destello en sus ojos, algo que se parecía al arrepentimiento, pero fue fugaz. Sabía qué decir. Al principio se quedó junto a la puerta, con las manos metidas en los bolsillos y evitando mi mirada. Yo lo observaba, el mismo niño que había criado, el mismo hijo que solía acudir a mí en busca de consuelo y orientación. Ahora era un extraño. «Mamá», dijo finalmente con voz suave. Yo no qué decir. Toda esta situación es un desastre. No respondí. ¿Qué podía decir? Ya había tomado su decisión, ya había elegido a Jennifer en lugar de a mí. Bajó la mirada al suelo, incómodo. Me siento mal, ya lo sabes. Es solo quiz difícil verte así. Podía ver la culpa en sus ojos, pero no importaba, el daño ya estaba hecho, la traición había sido demasiado profunda. Jennifer, de pie a su lado, puso su mejor expresión de preocupación, aunque yo podía ver a través de ella, estaba fingiendo, igual que había fingido todo lo demás. Lo sé, Daniel, dijo con voz llena de falsa compasión. Es muy duro verla así, pero necesita ayuda. Lo hacemos porque nos preocupamos por ella, porque queremos que se recupere. Quería gritarle, decirle que veía claramente sus mentiras, que sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero mantuve la boca cerrada. No tenía sentido, no querían oír la verdad. Ya habían tomado una decisión cuando Daniel se excusó para ir al baño, dejándome sola con Jennifer. Sentí que la tensión en el aire cambiaba, era como si el momento de falsa compasión hubiera terminado, y la verdadera Jennifer fuera a mostrar por fin su verdadero rostro. Se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta casi susurrar, aunque no había nada amable en su tono. Ahora que estás aquí, ¿cómo está Alice?, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Voy a quitarte todo lo que tienes, tu casa, tu coche, tus finanzas. Pronto será todo mío, y con el tiempo, también serán míos tus amantes. No te queda nada, nada, y puedes hacer nada al respecto. Sentí el peso de sus palabras, el veneno en su voz. Mi cuerpo se enfrió, mi estómago se retorció, era como si todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, se me escapara de las manos, mi hijo, mi hogar, mi vida, me lo estaban quitando todo, pero lo que más me impactó solo el darme cuenta de que Jennifer quería mi dinero, mi vida, sino el darme cuenta de que Daniel no tenía ni idea, no tenía ni idea de qué tipo de mujer era en realidad. Estaba tan cegado por su manipulación que no podía ver la verdad, y Jennifer se estaba aprovechando de eso, usándolo para conseguir todo lo que quería. Apreté los puños, mis uñas se clavaron en las palmas de las manos. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? ¿Cómo había estado tan ciego ante sus intrigas? La sonrisa de Jennifer se amplió cuando vio la expresión de mi rostro. Sabía que había ganado, sabía que yo era incapaz de detenerla. Nunca saldrás de aquí, Alice, dijo con voz llena de satisfacción. Te tenemos exactamente donde queremos. Eres débil, ahora no eres nada. Me negué a dejar que viera lo mucho que me dolían sus palabras, me negué a darle la satisfacción de saber lo profundamente que me había herido. En lugar de eso, la miré directamente a los ojos y le dije: no te saldrás con la tuya. Lucharé contra ti. Lucharé contra ti hasta que no me quede nada. Ella soltó una risa burlona que me hizo hervir la sangre. Puedes intentarlo, dijo, dándose la vuelta y alejándose mientras yo me quedaba allí sentada, con el peso de sus palabras presionándome.
Sabía que no podía rendirme, no podía dejar que Jennifer ganara, no podía dejar que destruyera todo lo que Harold y yo habíamos construido. Tenía que encontrar una manera de salir de allí, tenía que encontrar una manera de desenmascararla y mostrarle a Daniel la verdad, pero más que eso, tenía que dejar que Jennifer ganara, no podía permitir que destruyera todo por lo que Harold y yo habíamos trabajado, tenía que encontrar una salida, tenía que encontrar una forma de desenmascararla, de mostrarle a Daniel la verdad, pero más que eso, tenía que encontrar una forma de recuperar el control de mi vida, porque si no lo hacía, todo lo que había conocido, todo lo que había amado, se desvanecería para siempre, y yo no estaba preparada para dejar que eso sucediera, todavía no. No podía quedarme sentada en ese lugar esperando a que Jennifer me quitara todo por lo que había trabajado. No podía dejar que ganara. Tenía que hacer algo y, cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que necesitaba algo concreto, algo real, pruebas. Tenía que tener algo para demostrarle a Daniel que Jennifer no era la mujer dulce e inocente que fingía ser. No iba a permitir que mi hijo siguiera sin saber nada, él necesitaba saber la verdad. Sabía que no me escucharía directamente, no después de todo lo que había pasado, pero tenía que encontrar una forma de hacerle ver el monstruo que ella era en realidad. El único problema era que estaba atrapada aquí, en este centro abandonado por Dios. Controlaban cada uno de mis movimientos, cada uno de mis respiros, no salir y enfrentarme a ellos. Si lo intentaba, llamarían a Daniel y perdería cualquier oportunidad de volver a ganarme su confianza. Pero aún podía hacer algo. Podía utilizar los recursos que tenía a mi alrededor. Me permitían usar el ordenador de la zona común del centro. No era poco, pero suficiente. Una noche, cuando los demás residentes dormían, me colé en la sala. Me senté con las manos temblorosas, pero tenía que hacerlo. Tenía que actuar rápido, antes de que Jennifer y Daniel hicieran más daño. Abrí el navegador y busqué un investigador privado. No tenía ni idea de cómo hacerlo, pero sabía que no podía perder el tiempo. Encontré varios anuncios, pero uno me llamó la atención. Una agencia de detectives locales con buenas referencias. Respiré hondo, con el corazón latiéndome a 1000 por hora, y marqué el número. Al segundo tono, respondió un hombre. Perder tiempo. Encontré algunos anuncios, pero uno me llamó la atención, una agencia de detectives local con buenas críticas. Respiré hondo, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho, y marqué el número. Un hombre respondió al segundo tono. Hola, Investigaciones Donovan, ¿en qué puedo ayudarle? Tragué saliva, tenía la garganta seca. Necesito ayuda, dije en un susurro apenas audible. Algo está pasando, algo que necesito sacar a la luz, pero no puedo hacerlo yo solo. Le expliqué todo, cómo Jennifer había manipulado a Daniel, cómo había tomado el control de mi vida y cómo ahora estaba atrapado en este centro. Le conté la aventura, cómo estaba tramando quitarme todo lo que tenía, y, luego, le di la última pieza del rompecabezas. Le hablé de Leo, mi nieto, y de cómo sospechaba que el amante de Jennifer amante podría ser su padre, no Daniel. Donovan se quedó en silencio un momento, escuchando cada palabra, y luego habló con tono mesurado pero serio. Podemos conseguirte las pruebas que necesitas, pero vas a necesitar algo más que la aventura. Necesitas pruebas de que ella está manipulando todo por tu dinero, quiz la clave para luchar legalmente contra ella. Pensé por un momento en las piezas del rompecabezas que poco a poco iban encajando. No podía limitarme a revelar la aventura y esperar que Daniel me creyera. Necesitaba pruebas del plan más amplio, la manipulación financiera, el control sobre Daniel,
Las mentiras que le había estado contando. Tengo una idea, dije de repente. Necesito que me consigas algo, una grabadora. Estoy atrapada en el centro, pero tengo una oportunidad de pillarla. Solo necesito una forma de grabarla diciendo lo que ha estado haciendo y lo que planea hacer. Donovan aceptó el plan. Él me enviaría una grabadora y yo encontraría la manera de hacer que Jennifer cometiera un desliz. Pero lo más difícil aún estaba por llegar. Sabía que si intentaba escapar, llamarían inmediatamente a Daniel y, si él venía, Jennifer vendría detrás de él. Necesitaba que vinieran a mí para enfrentarse a mí, pero necesitaba tener la ventaja. La única manera de conseguir lo que necesitaba era forzar a Jennifer a una situación en la que se delatara y exponer sus manipulaciones. El plan empezó a tomar forma. El sonido de mis pasos resonaba en el pasillo mientras caminaba de un lado a otro. Mi mente daba vueltas con los detalles de mi plan. Todo tenía que salir a la perfección. Un movimiento en falso y podría perderlo todo, pero ya no tenía otra opción. Jennifer creía que había ganado, pero yo iba a darle la vuelta a la tortilla. Iba a desenmascararla de una vez por todas. El plan era sencillo. Tenía que montar una escena. Tenía que hacerles creyeran que estaba tan desesperada como para intentar escapar de ese infierno. Si conseguía llamar su atención, hacerles creer que estaba perdiendo el control, se verían obligados a actuar y eso haría que Daniel viniera, y Jennifer también. Vendrían, y entonces tendría mi oportunidad de grabarla, su verdadero yo, sus mentiras, sus manipulaciones. Así que pasé a la acción. Cerré de un portazo la puerta de mi habitación y tiré algunas de mis pertenencias al suelo con todo el ruido que pude. Luego grité pidiendo ayuda, gritando a cualquiera que quisiera escucharme. Grité que me tenían encerrada, que no podía más, que tenía que irme. Por supuesto, todo era una actuación, pero tenía que ser convincente. Podía oír los pasos del personal corriendo por el pasillo, sus voces cada vez más alarmadas, pero no podía parar, necesitaba que entraran en pánico, necesitaba que llamaran a Daniel, necesitaba que lo trajeran aquí con Jennifer a su lado, y tal como esperaba, en cuestión de minutos sonó el teléfono en la recepción, no necesitaba escuchar la conversación para saber lo que estaba pasando. Lo estaban llamando. Daniel estaría en camino. Jennifer estaría con él. La trampa estaba tendida. Unos minutos más tarde, escuché el sonido de la puerta al abrirse. Daniel entró con una mezcla de confusión y frustración en el rostro, como si lo hubieran alejado de algo importante. Jennifer estaba a su lado, con el rostro perfectamente sereno, la falsa preocupación aún plasmada en sus rasgos. «Mamá, ¿qué diablos está pasando?», Daniel preguntó con voz llena de irritación. «¿Qué es esto? ¿Por qué actúan así?». Podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que cambiaba el peso de un pie a otro mientras me miraba. No quería estar allí, no quería lidiar conmigo, y yo podía sentirlo en el aire entre nosotros. Pero este era el momento de manipular la situación para hacerle pensar que tal vez, solo tal vez, yo no estaba tan loca como Jennifer quería que creyera. Tan loca como Jennifer quería hacerle creer. Respiré hondo y forcé mi rostro a adoptar una expresión de arrepentimiento. Mi voz sonó suave, casi suplicante. «Daniel, lo siento, sé que lo haces porque te preocupas, pero yo no puedo seguir viviendo así, necesito salir de aquí, por favor, ¿puedes hablar con el médico? Quizá pueda tener menos restricciones, por favor, ayúdame». Por un instante, vi un destello de culpa en sus ojos, pude verlo, la confusión, el remordimiento. Odiaba verme así, odiaba que estuviera en ese lugar,
pero estaba tan cegado por Jennifer que no. Podía ver que no era culpa mía, era yo, era ella, pero yo no podía decirlo, todavía no. Daniel no respondió de inmediato, sino que miró a Jennifer, buscando en sus ojos permiso para hacer algo. Esa mirada me dijo todo lo que necesitaba saber. Jennifer lo tenía bajo su control, ella era quien movía los hilos, y yo no era más que un peón en su retorcido juego. Después de lo que pareció una eternidad, Daniel suspiró. «Iré a hablar con el médico», murmuró con voz teñida de frustración. «Veré qué puedo hacer». Con eso, salió de la habitación dejándome a solas con Jennifer. Ahora era el momento, era mi oportunidad. Esperé unos instantes, escuchando atentamente el sonido de los pasos de Daniel alejándose por el pasillo. Una vez que estuve seguro de que se había ido, me volví hacia Jennifer. Ella estaba allí de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción en los labios, como si ya hubiera ganado. Sabía lo que tenía que hacer. Dejé escapar un suspiro suave, casi cansado, manteniendo un tono de voz casual mientras hablaba. «Así que has estado ocupada, ¿eh? Seguro que ya te has gastado todo mi dinero, ¿verdad? Sé que llevas tiempo planeando esto. Probablemente ya has vendido la casa y el coche. Eso es lo que haces, ¿no? Has estado muy ocupada, ¿verdad? Seguro que ya te has gastado todo mi dinero, ¿no? Sé que llevas tiempo planeando esto. Probablemente ya hayas vendido la casa y el coche, eso es lo que haces, ¿no? Quitarme todo lo que es mío y hacerlo tuyo». La sonrisa de Jennifer se desvaneció por un instante, pero rápidamente recuperó su expresión, rebosante de falsa compasión. «Alice, no lo entiendes, lo hacemos por ti, necesitas ayuda, tienes que mejorar, no puedes seguir viviendo así, lo has perdido todo». Pero yo ya no escuchaba sus palabras, sabía exactamente lo que estaba haciendo, la había engañado y ahora la tenía donde quería. Jennifer soltó una risa condescendiente y aguda que me hizo hervir la sangre. Se acercó a mí como si fuera a ofrecerme palabras de consuelo, pero lo único que oí fueron las mentiras que me había estado contando durante meses. «No tienes ni idea de lo fácil que son las cosas ahora que no tenemos que preocuparnos por ti», dijo con un tono cargado de malicia. «La casa se ha ido, el coche se ha ido, todo lo que tenías ahora es mío. Alice y yo vivimos muy bien con tu dinero. Has cumplido tu propósito, ahora eres una carga, una anciana inútil». Sus palabras me golpearon como una bofetada en la cara. Siempre había sabido que Jennifer era despiadada, pero oírselo decir con tanta frialdad y claridad me repugnó. Pero no dejar que viera lo mucho que me dolía. No podía permitirme mostrar debilidad. Lo que ella no sabía, de lo que no tenía ni idea, era que cada palabra que decía estaba siendo grabada, cada confesión, cada mentira estaba siendo capturada en ese pequeño dispositivo que había escondido en mi bolsillo. Ella me sonrió con aire burlón y añadió: «Nunca recuperarás nada, Alice. No hay nada que puedas hacer al respecto. Ahora estás atrapada». Respiré hondo y mantuve una expresión neutra. «Ya lo veremos», susurré entre dientes, sabiendo que al final Jennifer se arrepentiría de cada palabra que acababa de decir. Tenía lo que necesitaba, la prueba, la evidencia condenatoria, y ahora nada me detendría. Me aseguraría de que Daniel supiera la verdad. Era solo cuestión de tiempo. El peso de lo que tenía en mis manos se sentía más pesado de lo que jamás había imaginado. Me senté en la computadora de la comunidad, con los dedos temblorosos mientras accedía a Internet y subía cuidadosamente los archivos de la grabadora que Donovan me había enviado. Cada palabra que Jennifer había dicho, cada confesión, cada mentira estaba allí. Casi podía sentir su sonrisa burlona,
Escuchar su risa cruel resonando en mi mente, pero ahora ya no eran sus palabras, ahora eran pruebas, pruebas sólidas e irrefutables. Hice una pausa antes de pulsar el botón de enviar. Era el momento que había estado esperando. Ya no era una anciana indefensa en un centro frío y estéril. Tenía la oportunidad de recuperar el control, de sacar a la luz la verdad. Había pasado por mucho, pero no iba a dejar que Jennifer ganara. Envié los archivos a Donovan. Mi corazón latía con fuerza mientras se enviaba el correo electrónico. Temblaba con una mezcla de miedo y emoción, sin saber qué pasaría a continuación, pero sabiendo que había cruzado una línea que no podía volver atrás. Podía quedarme de brazos cruzados, estaba luchando. En cuestión de minutos, llegó la respuesta de Donovan. Era simple, concisa y profesional. Tenemos todo lo que necesitamos. Estoy presentando una demanda en este momento. Haremos esto público, pero también he contactado a un abogado para que te ayude a salir de ese centro. Nos aseguraremos de que no te retengan allí más tiempo. Exhalé un suspiro tembloroso. Apenas podía creer que estuviera sucediendo. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. Quizás esta pesadilla podría terminar. Quizás podría recuperar por fin lo que era mío. Pero no había tiempo para relajarse. El siguiente mensaje de Donovan me heló la sangre. Escucha, Alice. He hablado con el abogado. Tenemos que actuar rápido. Si Daniel y Jennifer se enteran de esto, destruirán las pruebas antes de que tengamos oportunidad de utilizarlas. Tenemos que sacarte de allí lo antes posible, con discreción. No podemos dejar que sepan lo que estamos haciendo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía lo que eso significaba. Si se enteraban, todo se vendría abajo. Jennifer se aseguraría de ello. No dudaría en destruirme por completo. Esto tenía que quedarse en secreto. Nadie podía saberlo. Podía sentir la urgencia de la situación presionándome. Ya no luchaba por mi libertad, luchaba por mi futuro, por mi vida, por el legado de mi familia, todo por lo que Harold y yo habíamos trabajado estaba en juego. No podía permitirme meter la pata. El plan era sencillo. Tenía que salir rápido, pero había un problema. No podía hacerlo solo. Necesitaba que el abogado y Donovan trabajaran rápido, y, lo más importante, necesitaba que se aseguraran de que Daniel y Jennifer no se enteraran, descubrieran lo que estaba pasando, porque si lo hacían, se defenderían y yo lo perdería todo. El abogado con el que Donovan había contactado me llamó a la mañana siguiente. Su voz era tranquila y profesional, pero había un tono de urgencia que no pude ignorar. Hemos presentado los documentos necesarios, Alice, dijo. Ya hemos contactado con las instalaciones, están de acuerdo con el plan y te trasladaremos a un lugar seguro en los próximos días. Saldrás antes de que nadie se dé cuenta de lo que está pasando, pero necesitamos que te mantengas callada, no les digas lo que estamos haciendo. Asentí con la cabeza, aunque sabía que él no podía verme. No diré nada, solo necesito salir de aquí. Bien, estamos trabajando en un plan para garantizar que tus activos estén protegidos. Nos aseguraremos de que Jennifer no ponga sus manos en nada, pero tenemos que ser rápidos. Si se enteran de la acción legal, se moverán rápido para cubrir sus huellas. Sentí una oleada de esperanza, pero también de miedo. Todo pendía de un hilo, pero no tenía otra opción. Tenía que confiar en ellos. Tenía que creer que podían ayudarme. Lo entiendo, dije. Solo asegúrate de que no se enteren. Si lo hacen, todo está controlado, estamos en ello, me tranquilizó el abogado. Te mantendremos informado de cada paso, mantén la calma y te sacaremos de ahí. Colgué el teléfono y me senté en silencio,
tratando de calmar mi respiración. Estaba sucediendo, iba a salir de allí, pero el miedo me carcomía. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si Jennifer se enteraba? ¿Y si Daniel recobraba el sentido y se daba cuenta de lo que estaba haciendo? No podía permitirme cometer un error. No podía permitirme confiar en nadie más que en las personas que estaban trabajando para ayudarme a escapar. Así que esperé. Los días se alargaban, cada uno más largo que el anterior. Podía sentir cómo la tensión crecía dentro de mí, pero no lo demostré. No dejé que nadie viera lo desesperado que estaba, ni el personal, ni los demás residentes, nadie podía saber que estaba a punto de ser libre. Pasé cada momento que pude en mi habitación, aprovechando el tiempo para reunir fuerzas y prepararme para lo que se avecinaba. Ya no había vuelta atrás, esta era mi oportunidad, esta era mi lucha y iba a ganar. Mientras yacía en mi cama esa noche, con la mente acelerada, sabía que todo estaba a punto de cambiar, para bien o para mal. Estaba a punto de recuperar mi vida, pero Jennifer lo sabía todavía, y cuando se enterara, sería demasiado tarde. La trampa estaba tendida y ahora era el momento de dejarla saltar. Amanecía en silencio, una suave luz se colaba por las persianas de mi habitación. Me senté en el borde de la cama con el corazón acelerado por la expectación. Hoy era el día en que todo cambiaría. Hoy por fin escaparía del infierno en el que me habían metido. Nunca me había sentido tan vivo como en ese momento, pero aún había una sensación de precaución. No había margen para errores, no después de todo lo que había soportado. No podía permitirme fallar ahora, no cuando había tanto en juego. Oí el débil sonido de pasos fuera de mi puerta, y luego el suave golpe que había estado esperando. Era Donovan, lo había organizado todo. ¿Estás listo?, preguntó con voz baja y llena de urgencia. Asentí con la cabeza, aunque él no podía verme. Estoy listo, me entregó el pequeño sobre con los documentos judiciales dentro, todo lo que necesitábamos para que mi liberación fuera oficial. El abogado había trabajado rápidamente y, gracias a sus esfuerzos, estaba a punto de marcharme sin que nadie lo supiera, nadie, y mucho menos Jennifer y Daniel. Me puse de pie, con las rodillas un poco más débiles de lo que me hubiera gustado, pero aparté el miedo. Mostrar ninguna debilidad ahora, no cuando estaba tan cerca de recuperar el control de mi vida. Donovan me hizo un rápido gesto con la cabeza y nos movimos rápidamente por los pasillos traseros de las instalaciones. El personal estaba distraído y los guardias tenían instrucciones estrictas de no hacer preguntas. Todo estaba preparado para que mi salida fuera lo más fluida posible. En cuestión de minutos estaba fuera, caminando en el aire fresco de la mañana. El mundo parecía diferente ahora, como si lo estuviera viendo por primera vez después de años atrapado en la oscuridad. La primera vez en lo que me pareció una eternidad. Podía respirar, podía pensar, era libre, pero aún no había terminado. Todavía me quedaba una última cosa por hacer. Donovan y yo nos subimos al coche que él había preparado para mí, y, mientras atravesábamos la ciudad, podía sentir cómo la tensión se acumulaba en mi pecho. Tenía un plan, y era hora de ponerlo en marcha. Tenía que ir a casa de Daniel, tenía que mostrarle la verdad, tenía que desenmascarar a Jennifer. No sabía cómo reaccionaría Daniel, no sabía si me creería, pero una cosa era segura. No podía dejar que Jennifer se saliera con la suya, no después de todo lo que nos había hecho a mí, a él, a nuestra familia. Cuando llegamos a la casa de Daniel, no dudé. Me acerqué a la puerta con determinación, con el sobre que contenía las pruebas condenatorias bien agarrado en la mano. Llamé al timbre y esperé unos instantes.
La puerta se abrió y allí estaba Daniel, con cara de sorpresa, pero tan distante como siempre. Sus ojos se abrieron como platos cuando me vio allí delante de él. «Mamá», dijo con voz llena de confusión. «¿Qué haces aquí? He venido a mostrarte la verdad». «Daniel», dije con voz firme. «Estoy aquí para mostrarte todo lo que Jennifer te ha estado ocultando». Me miró fijamente durante un largo momento, claramente sin saber qué decir. Pude ver la vacilación en sus ojos, un ligero destello de duda, pero Jennifer ya estaba allí, de pie detrás de él, con una sonrisa forzada y tensa. «¿De qué se trata?», preguntó con voz empapada de falsa dulzura. No le respondí, sino que entré en el vestíbulo con la mirada fija en Daniel. «¿De verdad quieres saber lo que ha estado pasando a tus espaldas?», le pregunté con voz suave pero firme. «¿Quieres saber lo que ha estado haciendo tu mujer?». El rostro de Daniel se endureció, pero había un destello de miedo en sus ojos. Sabía que le costaba asimilarlo. Había construido su vida con Jennifer, confiaba en ella para todo, pero ahora la verdad era innegable. Saqué la pequeña grabadora y pulsé play. La voz de Jennifer llenó el silencio del pasillo. «La casa ya no está, el coche tampoco, todo lo que tenías ahora es todo mío. Ahora vivimos muy bien. Alice vive de tu dinero. Ya cumpliste tu propósito. Ahora eres una carga, una vieja inútil». Vi cómo Daniel palidecía al escuchar la grabación. La conmoción era evidente en su rostro. Abría y cerraba la boca como si no pudiera encontrar las palabras. La expresión de Jennifer se torció en una de pánico, pero ya era demasiado tarde. La verdad ya había sido revelada. «No es lo que parece», dijo Jennifer rápidamente, alzando la voz en defensa. «No lo entiendes, Daniel. Alice solo es». Pero Daniel la interrumpió, con la voz temblorosa por la incredulidad. «Cállate, Jennifer. Cállate». Le entregué el sobre con los documentos financieros dentro. Los cogió con las manos temblorosas y los abrió. Pude ver cómo se daba cuenta de todo al leer las páginas, la prueba de la traición de Jennifer, su manipulación, sus intrigas, todo estaba allí, negro sobre blanco, ya no se podía negar. Esto es una locura», murmuró Daniel con voz llena de horror. Levantó la vista hacia mí con una mezcla de culpa e incredulidad. «No tenía ni idea de que ella te estaba haciendo esto a ti, a mí». El rostro de Jennifer se puso rojo de ira. «No sabes de lo que estás hablando», escupió. «Todo esto son mentiras, nada de esto es cierto». Negué con la cabeza lentamente, sin apartar los ojos de ella. «Le has estado mintiendo, Jennifer. Todo este tiempo le has estado manipulando, quitándole todo por lo que he trabajado, todo lo que Harold y yo hemos construido, y pensabas que podrías salirse con la tuya, pero no». Daniel se volvió hacia Jennifer con voz fría y dura. «Confié en ti, creí en ti, pero me has estado engañando todo este tiempo». El rostro de Jennifer se contorsionó en una expresión de pura rabia. «No sabes de lo que estás hablando», siseó dando un paso adelante. «¿Crees que puedes venir aquí y arruinarlo todo?». «Yo no estoy arruinando nada, Jennifer», dije con voz firme. «Tú lo has hecho todo por tu cuenta». Daniel se quedó allí mirándola, claramente aturdido por todo lo que acababa de descubrir. Volvió a mirarme con los ojos llenos de confusión y dolor. «¿Es cierto? ¿Leo es tu hijo?». Respiré hondo y asentí, sintiendo el peso de la verdad. «Sí, Leo puede que no sea tu hijo, la aventura de Jennifer lleva tiempo». «Lo siento, Daniel, pero es hora de que sepas la verdad». Se arrugó el rostro, el peso de la realidad se abatió sobre él. «No, no, no puede ser verdad».
Pero lo era, y ahora no había escapatoria. Jennifer había quedado al descubierto, la verdad había salido a la luz, y la vida que había construido sobre mentiras y manipulación comenzaba a desmoronarse. Era como si una tormenta hubiera arrasado la vida de Daniel y ahora no quedara más que escombros. El peso de todo, la traición, las mentiras, la manipulación, se cernía sobre él como una nube oscura de la que no podía escapar por más que lo intentara. Los días siguientes fueron una nebulosa. Jennifer fue arrestada, acusada de manipulación financiera, fraude y conspiración. Las pruebas que yo había proporcionado, sus propias palabras, los documentos, todo era suficiente para meterla entre rejas. Las autoridades no perdieron tiempo, se la llevaron esposada y humillada, con el rostro desencajado por la rabia y la incredulidad. Intentó gritar su inocencia, pero era demasiado tarde. Las mentiras la habían alcanzado y no había forma de escapar. Lo vi todo se desarrollaba con una extraña sensación de alivio. No era el tipo de victoria que había imaginado. No sentía satisfacción al verla llevarse, ni alegría al saber que finalmente pagaría por lo que había hecho. Lo único que sentía era vacío. Durante años había sido su víctima, durante años había sido manipulada, controlada, y ahora estaba allí, de pie, entre los restos de todo. Daniel, por supuesto, estaba devastado. Había confiado en ella, había construido una vida con ella, una vida que creía real, pero ahora todo en lo que había creído se había hecho añicos. Se había quedado solo para recoger los pedazos, y no iba a ser fácil, iba a ser fácil. Intenté evitarlo en los días siguientes, dándole espacio para procesar todo lo que estaba segura de qué decirle después de todo. Él también me había traicionado, se había puesto del lado de Jennifer, y me había dado la espalda cuando más lo necesitaba, pero ahora había algo en sus ojos, algo que no había antes, culpa. Apareció en mi puerta una tarde con aspecto agotado y destrozado. Estaba diferente, con el rostro pálido y la postura encorvada, como si el peso de sus actos lo hubiera agotado físicamente. «Mamá», dijo en voz baja, con voz débil. «No sé cómo arreglar esto, no sé cómo compensarte por lo que he hecho». Al principio no dije nada. ¿Qué podía decir? Había pasado por demasiado como para perdonarlo en ese momento, pero había algo en su forma de decirlo, algo crudo y genuino. Quizás estaba empezando a ver la verdad, quizás estaba empezando a darse cuenta de lo profundos que habían sido sus propios puntos ciegos. «Daniel», dije finalmente con voz firme, pero cargada con el peso de todo lo que habíamos pasado. «No se trata de arreglarlo, se trata de aprender de ello. Tienes que afrontar lo que has hecho, tienes que vivir con ello y yo también». Asintió lentamente, mirando al suelo. Lo sé, lo sé. No puedo cambiar nada, pero hay algo que tengo que hacer, algo en lo que he estado pensando». Lo miré con curiosidad, esperando a que continuara. «Necesito adoptar a Leo», dijo en voz baja. «No me importa el parentesco, no me importa si no es mi hijo biológico, es mío, yo soy quien ha estado ahí para él, yo soy quien criado». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros y, por un momento, no supe cómo reaccionar. Era una situación muy complicada y enredada. Leo había formado parte de nuestra familia, pero ahora se planteaba la cuestión de la paternidad. ¿Y si no era hijo de Daniel después de todo? ¿Y si era fruto de la aventura de Jennifer? ¿Podría Daniel seguir siendo su padre en todos los sentidos de la palabra? No tenía las respuestas, no de dárselas, pero en ese momento comprendí lo que estaba tratando de hacer. Estaba tratando de hacer lo correcto, de arreglar lo que había roto, y tal vez, por primera vez,
Estaba tratando de ser un padre. Tal vez no era el hombre que yo creía que era. Tal vez todavía tenía una oportunidad de demostrar su valía. No tienes que hacerlo solo, Daniel, le dije suavizando mi voz. No estás solo en esto. Si realmente quieres adoptar a Leo, tendrás que luchar por ello, pero no tienes que hacerlo solo. Me miró con gratitud en los ojos, pero también había algo más, algo que no podía identificar, quizá fuera culpa, quizá fuera alivio, pero fuera lo que fuera, no era el mismo Daniel que me había echado de casa. Era alguien que estaba intentando curarse, intentando arreglar los pedazos de su vida destrozada. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Y los procedimientos legales solo fueron el principio. Hubo discusiones sobre el futuro de Leo, batallas legales por su custodia, y un largo camino por delante para Daniel. Observé cómo poco a poco empezaba a asumir la responsabilidad de sus actos, del papel que había desempeñado en mi dolor y en la destrucción de todo lo que habíamos sido. No sabía si alguna vez podríamos volver a ser como antes, había demasiadas cosas rotas, pero sí sabía una cosa, por fin era libre, libre del control de Jennifer, libre de la manipulación, libre de la culpa y la ira que me habían agobiado durante tanto tiempo. Empecé a reconstruir mi vida poco a poco, con cuidado. Me mudé a una pequeña casa a las afueras de la ciudad, una que me hacía sentir como un nuevo comienzo. No era gran cosa, pero era mía, mi espacio, mi hogar. No tenía que compartirlo con nadie, podía hacer las cosas a mi manera, sin el peso constante de las expectativas de otra persona. Poco a poco, empecé a sentirme yo misma de nuevo. Empecé a pasar tiempo con amigos con los que había perdido el contacto, a participar en actividades que había descuidado durante años. Incluso empecé a hacer voluntariado en el refugio local, ayudando a otras personas que habían pasado por dificultades como las mías. En cuanto a Leo, no tenía todas las respuestas, pero sabía que, al final, el amor no se definía por la sangre, sino por quién estaba ahí para ti, quién te apoyaba en los momentos más difíciles, y en ese momento esa persona era Daniel. Él y yo teníamos un largo camino por delante, pero yo estaba lista para recorrerlo paso a paso. Jennifer podría haber pensado que podía quitarme todo, pero lo que no se daba cuenta era que no se puede robar lo que alguien tiene dentro, la fuerza, la resistencia, la voluntad de seguir adelante sin importar lo mucho que la vida intente derribarte. Y yo seguía en pie. Siempre lo estaría. Decidí empezar mi vida de nuevo en una casa nueva. Robar lo que alguien tiene dentro, la fuerza, la resistencia, la voluntad de seguir adelante sin importar cuánto te golpee la vida. Yo seguía en pie y siempre lo estaría. Decidí empezar mi vida de nuevo en una casa nueva. No era lujosa ni extravagante, pero era mía, una modesta casa de 2 plantas a las afueras de la ciudad, con un pequeño jardín y un acogedor porche delantero. La había elegido yo misma, pensando en cada detalle. Cada habitación reflejaba lo que había anhelado, un espacio que era verdaderamente mío, libre de las manipulaciones del pasado. Lo había conseguido, había recuperado lo que era mío. Los últimos meses habían sido una vorágine de cambios, batallas legales, nuevos comienzos, curación de viejas heridas, pero ahora, de pie frente a esta casa, me di cuenta de algo profundo. Había reconstruido mi vida, no solo la casa, no solo mis finanzas, sino mi sentido de mí misma, la mujer que era antes, la que había sido devorada por el dolor, la traición y el abandono. Ella se había ido, había sido reemplazada por alguien más fuerte, alguien que conocía su valor y no tenía miedo de luchar por él. Entré en la casa y respiré el olor familiar de la pintura fresca y la madera nueva.
Casi podía oír la voz de Harold en mi cabeza diciéndome lo orgulloso que. No fue fácil dejarlo ir. Su ausencia aún dejaba un vacío en mi corazón que nada podía llenar, pero había aprendido a llevar ese dolor de otra manera, una manera que no me consumía, una manera que me permitía seguir viviendo. Había pasado tantos años viviendo para los demás, tratando de ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la nuera perfecta, pero al final me di cuenta de que la persona más importante por la que vivir era yo misma. No quería perder más tiempo con las personas que habían intentado arrebatármelo todo. Había dejado atrás la culpa, el resentimiento y la ira que me habían consumido durante tanto tiempo, pero eso no significaba que no pudiera ayudar a mis seres queridos, que seguían pasando apuros. Daniel había estado trabajando duro para reconstruir su vida y Leo. Bueno, Leo todavía estaba adaptándose, asimilando todo lo que había pasado. Borrar lo que había pasado, pero podía estar ahí para ellos. No sabía lo que les deparaba el futuro, pero estaba decidida a ayudarlos como ellos me habían ayudado a mí, a darles el apoyo que me había negado a mí misma durante demasiado tiempo. Era temprano un sábado por la mañana cuando Daniel vino con aspecto cansado, pero un poco más aliviado que antes. Su relación con Jennifer se había desmoronado por completo, y, aunque el proceso de curación fácil, podía ver el cambio en él, estaba empezando a darse cuenta de la gravedad de sus decisiones, la culpa que veía en él seguía ahí, pero ya no era su rasgo definitorio. He estado pensando mucho en Leo, dijo mientras estábamos sentados en la pequeña sala de estar de mi nueva casa. Estoy haciendo todo lo que puedo para asegurarme de que él esté bien, pero no sé si soy suficiente. No sé si soy suficiente para ser el padre que él necesita. Podía ver la preocupación grabada en su rostro, la incertidumbre en sus ojos. Se estaba esforzando mucho, eso lo veía, y tal vez, solo tal vez, se convertiría en el padre que Leo necesitaba. Eres suficiente, Daniel, dije en voz baja, con una confianza que me había ganado a pulso. Siempre has sido suficiente y sé que es difícil, pero estoy aquí para los dos. Sé que cometerás errores por el camino, pero aprenderás de ellos y serás un buen padre para Leo, pero tienes que empezar a creer en ti mismo. Él asintió con la cabeza, mirando sus manos. Lo siento, mamá, dijo con voz entrecortada por la emoción. No sé cómo compensarte por todo, no sé cómo arreglarlo. No tienes que arreglarlo, Daniel, le dije, acercándome y cogiéndole la mano. Pero puedes hacerlo bien, y eso empieza por estar ahí para él, por estar presente. No digo que vaya a ser fácil, va a llevar tiempo, pero lo conseguirás. Daniel no dijo nada durante un momento, se quedó sentado en silencio, y luego me miró con una pequeña sonrisa vacilante en los labios. Gracias, mamá. No sé dónde estaría sin ti. Le devolví la sonrisa, sintiendo el calor de sus palabras en mi pecho. Siempre había estado ahí para él, pero ahora estaba empezando a encontrar su camino y eso hacía que todo mereciera la pena. Más tarde, esa misma tarde, Leo vino a visitarnos. Todavía estaba un poco distante, tratando de asimilar sus emociones, pero cuando me vio allí de pie en la puerta, algo en sus ojos se suavizó. Hola, abuela, dijo en voz baja, con un tono un poco inseguro, pero había una chispa en él. Espero que sí. Me arrodillé a su altura, con el corazón rebosante de amor por este niño que se había visto envuelto en medio de tanto caos. Hola Leo, me alegro de que hayas venido. Él sonrió tímidamente y se acercó a mí para darme un abrazo. No fue perfecto, pero era un comienzo y eso era suficiente para mí. Pasamos la tarde juntos y pude sentir cómo la distancia entre nosotros se reducía poco a poco.
Estábamos empezando a reconstruir nuestra relación. El dolor del pasado nunca desaparecería por completo, pero había aprendido a llevarlo de otra manera. Con el tiempo, había empezado a ver de nuevo la belleza en las pequeñas cosas, la forma en que Leo llenaba la habitación, los momentos de tranquilidad que compartía con Daniel y la paz de mi nuevo hogar. Al caer la tarde, me senté en el porche a ver cómo las estrellas empezaban a llenar el cielo. Ahora todo estaba en silencio, en paz, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía volver a respirar. La pérdida de Harold siempre estaría conmigo, era un dolor profundo que nunca desaparecería del todo, pero había encontrado la manera de vivir con él, de honrarlo y de seguir adelante. No era la misma mujer que había sido. Ahora era más fuerte, más independiente, y sabía que, sin importar lo que me deparara el futuro, tenía la fuerza para enfrentarlo. Había aprendido que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, para reconstruir, para encontrar la alegría otra vez. Y, por primera vez en años, me sentía verdaderamente libre. Un nuevo capítulo estaba comenzando, y yo estaba lista para vivirlo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.